40%, y esto que está alarmando a la Organización Panamericana de la Salud, que es en la región, esta alarma, preocupa más aquí. ¿Por qué? Porque el gobierno de Milei acotó el acceso a la vacuna. Solo es gratuita en zonas de riesgo. Después no. Después tenés que abonar, insisto, una vacuna contra una enfermedad que está teniendo un cierto rebrote, no sé si está la palabra adecuada, en la región. Tenemos en línea a la doctora Vanessa Friedman, que es médica de la División de Infectología del Hospital de Clínicas, matrícula 97832, para que nos ayude a entender este tema. Vanessa, gracias por atendernos. Fernando Borroni te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estos datos que daba de la Organización Panamericana de la Salud sobre el avance de la fiebre amarilla, ¿cómo lo podemos evaluar aquí en nuestro país, sobre todo por esta decisión del gobierno de recortar la entrega gratuita para estas vacunas, el acceso gratuito? Sí, los datos de la OPS igual son datos que miden hasta mayo de este año, digamos. Ajá. O sea, son datos como del verano anterior, probablemente vuelva a haber casos este año, y lo que sí llamó la atención es que se duplicaron los casos con respecto al mismo periodo de otros años y que pareció tener una mayor letalidad. Sí es importante para nosotros que si los países limítrofes como Brasil, Perú, Bolivia tienen más casos, y con el movimiento de gente que hay, sobre todo cuando empiezan las vacaciones, por viajeros o por placer o por trabajo, que pueda aumentar también los casos para nosotros. Entonces, hace muchos años que no tenemos casos autóctonos, digamos, sin contacto con viajeros y sin viajes en las personas que presentaron casos del año 2009, y los últimos casos en viajeros son en el año 2018, pero desde ya, si se aumentan los casos de los países limítrofes y seguimos viajando, probablemente puedan aumentar los casos también en nuestro país. Claro. ¿Cómo era el acceso antes a la vacuna? No, antes la vacuna estaba disponible en algunos vacunatorios, por ejemplo, los que respondían a Sanidad de Fronteras. Es una vacuna que se da una vez en la vida, pero hay un certificado internacional que avala que uno recibió esa vacuna, que sirve no solo para estar protegido, sino para países que nos piden el certificado por venir de un país endémico como es la Argentina para poder ingresar. Entonces Sanidad de Fronteras no solo vacunaba en forma gratuita, sino que brindaba también ese certificado. Hoy en día la vacuna uno puede tener acceso, como bien dijiste vos, solamente en vacunatorios privados, excepto que uno viva en zonas endémicas, que en nuestro país es en Corrientes, Misiones, Formosa y algunas regiones de Chaco, Salta y Jujuy. Bien, entonces están atentos, vigilantes con el tema de la fiebre amarilla. ¿Qué es lo que está pasando con otro tipo de enfermedades que cuando empezó el gobierno de Milei, a partir del recorte de algunas políticas, se decía que hubo como cierto rebrote, entre ellos la tuberculosis? ¿Qué enfermedades han vuelto a aparecer en este último tiempo? No, yo creo que las enfermedades como la tuberculosis siempre estuvieron. Lamentablemente no logramos nunca el descenso esperado. La tuberculosis se asocia a muchas otras patologías que los pacientes que aparecen en contexto, por ejemplo, de otras enfermedades como las personas con HIV que no reciben tratamiento. Entonces siempre estuvieron presentes. Lo que te quería decir, aparte de la fiebre amarilla, que además de la vacunación hay otras formas de prevención que también hay que tener en cuenta ahora que viene la época de calor, como el control de los vectores, ¿no? Tener siempre en cuenta el cuidado de que no se acumule agua para que no aparezcan mosquitos, y el uso de repelentes en forma adecuada, o sea, cada 4 o 6 horas según el repelente que uno utilice, y la utilización de ropas manga largas, que sirven no solo para la prevención de fiebre amarilla, sino de otras enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, o el chikungunya, o el zika, o la malaria en las zonas donde hay. Claro. Pero sí, la verdad que es importante desde el punto de vista que, bueno, la vacuna, en el caso de la fiebre amarilla, por ahí no hay vacunas contra el dengue, el zika o el chikungunya, era una herramienta más y una herramienta útil, ya que todos los casos que se estuvieron viendo en el último tiempo son en personas no vacunadas. Claro. Doctora, ¿qué tal? Marco Cittadini, la saluda. Por ahí lo dijo y yo me lo perdí, pero leía, ¿puede ser que el valor de una vacuna contra la fiebre amarilla esté arriba de los 200.000 pesos? Sí, la verdad que no te sé decir el valor exacto no del importa, mercado, pero digo, porque eso varía mucho. Claro. Sí, yo creo que está alrededor de eso, que es lo que sale habitualmente de las vacunas fuera del sistema público, y
y tendrá algún descuento según la cobertura Claro. social o prepaga que tenga el paciente. No, lo preguntaba, digo, porque era un servicio muy importante el que se brindaba allí en Sanidad de Fronteras y todo esto, digo, en situaciones que muchas veces eran de vulnerabilidad y que son absolutamente prevenibles, ¿no? Sí, sobre todo el servicio que brindaba Sanidad de Fronteras, más allá de la vacunación, es esto, ¿no? Que brindaba un certificado internacional y uno Claro, estaba seguro claro. que estaba recibiendo una vacuna adecuada. Ujú. Doctora Friedman, muchas gracias por este rato y por su información. Bueno, hasta luego, un gusto. Hasta luego. La doctora Vanessa Friedman, médica de la División de Infectología del Hospital de Clínicas.